Ha sido su bandera desde el principio de la legislatura y ha conseguido que ondee dentro del hemiciclo tras casi 2 años de negociaciones. La ley trans es ley. A partir de ahora, los mayores de 16 años podrán cambiarse de sexo sin un informe médico ni hormonarse. La tramitación ha enfrentado a colectivos feministas que se han manifestado a las puertas del Congreso y a políticos. Un debate social que no tendría que haber sido así y que ha estado cargado de bulos, de transfobia y de LGTBI-fobia. La ex vicepresidenta Carmen Calvo tuvo que pagar una multa de 600 euros a su partido por saltarse la disciplina de voto. Este jueves lo ha vuelto a hacer. Quedan aprobadas las enmiendas. El Partido Popular dice que estamos ante un nuevo solo sí es sí. Aquí solo hay imposición. Tendremos que esperar a los problemas irreversibles. No estamos para experimentar con las personas. También Vox ha sido muy crítico. Estas declaraciones de su diputada sobre la homosexualidad han desatado la polémica. Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento no es odiar. Decir, como se ha dicho hoy desde esta tribuna, que está habiendo un aumento alarmante de la homosexualidad, ¿cuál es el porcentaje normal de personas homosexuales en una sociedad? En febrero de 2024 se cumplirá un año desde que se aprobase en el Congreso de los Diputados la conocida como Ley Trans, una ley que buscaba la igualdad real y efectiva de las personas trans y también buscaba garantizar los derechos de las personas LGTBI. Hemos arrancado este episodio con un corte de radiotelevisiónespañola.es que estaba locutado por la periodista Ana Rosa Berraquero. En él hemos podido tomar el pulso a cómo estaba la sociedad en aquellos días, saber realmente cómo era el sentir, cómo estaban los ánimos y la opinión pública antes de su aprobación. Hoy, a modo de viaje en el tiempo, recuperamos este avance histórico en derechos para hacer balance de su primer año de vida. Bienvenidos un mes más a Ojo al Lunes, el podcast para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. En este primer episodio del recién estrenado 2024 queremos analizar la que ha sido una de las leyes estrellas del Ministerio de Igualdad durante la titularidad de la ministra Irene Montero. En el episodio que hicimos ya en febrero del año pasado, del 2023, contando con la política Carla Antonelli y la periodista Noemí López Trujillo, pudimos acercarnos a la realidad que estaba en torno a este proyecto de ley que finalmente se aprobó. Era un capítulo que buscaba quitar ruido, reducir la desinformación y acabar con todo ese montonazo de fake news que rondaban la actualidad. De esta manera queríamos poner el foco en lo que realmente importaba, pues las personas y este gran avance social que suponía la aprobación de esta ley, una ley que ha hecho que España pase de la 10ª a la 4ª posición en el índice anual del Rainbow Europe, que componen 49 países que están comprometidos con el colectivo LGTBI. Algunas de las medidas más innovadoras que ha traído esta ley eran la prohibición de las terapias de conversión, el fin de la cirugía de los bebés intersexuales, la obligación de crear un protocolo en las empresas con más de 50 empleados para poder alcanzar así la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y, obviamente, la eliminación de los informes médicos y también la hormonación durante 2 años para que las personas trans pudiesen solicitar el cambio de género en el registro civil. Además, para poner en situación todo lo que ha pasado durante este primer año legal, tenemos el placer de contar con grandes profesionales del despacho Olimpe Abogados de Valencia. Hoy nos acompañan Rocío Moya e Isaac Aguirre, que, siendo fieles a sí mismo, han sido reconocidos con el Premio Arcoiris 2023 por parte del Ministerio de Igualdad. Muy buenas, Rocío, Isaac. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en este episodio. A ti por invitarnos. Sois más que bienvenidos. En vuestra página web decís que sois un despacho de abogados que está adaptado a las necesidades sociales actuales, pues feministas, racistas. ¿Nos podéis contar un poco por qué visteis esta necesidad de ofrecer vuestros servicios como una nueva forma de entender la abogacía? Nosotras lo que creíamos que era muy necesario era
ser fieles a nosotras mismas. Es decir, yo desde que he sido pequeñita he sido la feminazi. Yo en el cole era la pesada, la que no se callaba, la que esto, lo otro. Con mi influencia me traje a Isaac conmigo a este feminacismo y desde ahí, ¿no? Todo lleva a todo. Es decir, el colectivo LGTB. Ahí está. Porque como todo está conectado y todo es interseccional, al final no puedes entender una cuestión sin la otra porque tiene que ver con la dominación, ¿no? Entonces, tú sobre todo cuando estabas ya trabajando como abogado veías mucho eso, ¿no? Ese machismo constante que había en los despachos donde tú trabajabas y demás. Exacto. Yo sí que como ya me fui a Estados Unidos y estuve por allí, mi experiencia en ese sentido fue diferente, pero porque estaba en la ONU, que esto sí que lo tienen caladísimo. Pero mucho más interiorizado. Exacto, antes de irme, donde yo estaba, que era pues, en una agencia de marketing, también era así, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a hablar entre nosotras sobre crear este proyecto, teníamos muy claro que iba a ser fiel a esos valores. Entonces, pues así surgió. Exacto, sí, totalmente. Qué bueno. Y además, yo sí que he trabajado en despachos de abogados y todos tenían el mismo común denominador, ¿no? Que eran todos, pues, de derechas, absolutamente machistas, absolutamente homófobos, transfobos y demás. Entonces, yo sentía que la gente que acudía, pues al final se tenía que ver abocada a ir a un despacho que no iba a defender, no solo ya entender a esas personas, sino no iba a defender sus intereses de una forma óptima, ¿no? Entonces, queríamos también crear un despacho que fuese, pues eso, que estuviese integrado en nuestro ser, en nuestros valores, porque si no, es que otra abogacía yo no soy capaz, y tú menos todavía, de ejercerla, ¿no? Entonces, es o eso o nada, ¿no? O nos dedicamos a vender chucherías en algún puesto. En el Belrose. No, total. Ya imagino. Aquí al final, pues un poco lo que dice Rocío, a raíz de Naciones Unidas, y que esto está como muy en el ADN de la propia organización y al final, por tu experiencia, Isaac, pasa como en otros muchos sectores, como que todavía no han avanzado conforme a todo lo que ha avanzado la sociedad. Esa parte te la encontré. Bueno, por un lado, sí me surge la duda para preguntaros que no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando casi de antes de ayer, ¿no? ¿Lo podemos contextualizar más o menos en qué periodos de vuestra carrera profesional ha sido? Olimpe lo creamos en finales de 2019. Eso es, sí. Eso es. A partir de ahí. Y yo antes trabajé en 2 despachos de abogados. 2015-2016. Sí, por ahí. Sí, exacto. Más o menos por ahí. Exacto. Es decir, antes de ayer. Es súper reciente, claro, total. Entonces, por eso que al final sigue siendo como muy común el que se entienda la realidad y difícilmente cuando tú estás en un colectivo minoritario cuesta que la persona que te tiene que defender empatice con tu situación si es ajena o está muy en otra realidad. Es como hablar frecuencia modulada con AM, o sea, efectivamente. Circuita. Sí, y algo que nos hemos encontrado también en el sector es gente LGTB o gente feminista que lo oculta, porque no quiere recibir esa violencia. Entonces, eso también hace que la lucha no avance todo lo que podría estar avanzando, porque, claro, la gente no quiere recibir esa violencia y, por lo tanto, por mensajes privados a nosotros nos dicen estamos de acuerdo con vosotras y lo estáis haciendo genial, pero ellos nos exponen. Claro. Entonces, parece que somos los únicos, en realidad no lo somos, pero sí que somos de los pocos que lo hacemos públicamente. De una manera activa. Eso es. Por ejemplo, también está muy mal visto en el sector criticar a la justicia, criticar a jueces, criticar a fiscales, criticar incluso cómo funciona el turno de oficio, ¿no? Nosotras no nos estamos con nadie y lo criticamos. Entonces, pues falta esa parte de valentía por el sector y de autocrítica, ¿no? Entonces, que también es un sector muy de derechas, muy masculinizado, muy, pues eso. Sí. Entonces, entienden que ya por conocer la ley ya te van a defender bien, ¿no? Pero es que también tienes que conocer la realidad, ¿no? El día a día, igual que con el machismo tienes que entender que no hay una agresión individual, sino que viene todo de una estructura, de un maltrato, de una dominación, pues con el colectivo LGTB igual, ¿no? Tienes que entender la vulnerabilidad, tienes que entender que es algo histórico, tienes que entender cómo se siente esa persona,
que si le insultas o le amenazas no solo es la amenaza, sino que hay un ataque contra la dignidad, ¿no? Un miedo. Entonces, pues bueno, pues eso ya está muy en pañales, vaya. Sí, total, y es algo como muy complejo. ¿Creéis que habéis tenido que pagar mucha factura o un peaje muy alto por sacar esta valentía y este proyecto tan valiente de acercaros a colectivos minoritarios? Esa es muy buena pregunta. A nivel profesional, no, porque hay tanta gente que necesita esto que todo lo contrario. Hay tanta gente que ha venido a nosotros diciendo es que en realidad sois los únicos y es que es o vosotras o nadie, que en ese sentido ni nos ha faltado el trabajo ni nada. Ahora, a nivel más personal, sí que yo personalmente, y hace muy poquito lo hablamos entre nosotras, yo personalmente ya he decidido que va a haber ciertos sitios a los que yo ya no voy a ir a hablar más. Y la última fue en la Universidad de Valencia, donde yo me sentí muy incómoda, por lo que estaba diciendo justo ahora Isaac, ¿no? De está muy mal visto criticar al sector y está muy mal visto decirlo públicamente. Entonces, y señalar como... Exacto, exacto. Entonces, cuando son ambientes LGTB y feministas, no hay ningún tipo de problema. E incluso si alguien ya te va a rebatir de no, eso no es así, tienes a 5 más contigo luchando diciendo esto sí es así. Como por ejemplo una vez el Vicky Rosell, a la que yo dije una cuestión y una jueza se ofendió, Vicky Rosell dijo, pues es que vamos a ver, pero es que ¿qué estás diciendo si hasta tú misma estás dándonos la razón? Pero luego en otros ambientes yo ya he decidido que yo ahí ya, lo siento, pero no. Porque ahí sí que se paga, pero yo personalmente, más a nivel emocional, de luego tirarme 2, 3, 4 días, bastante así, porque son situaciones hiper incómodas, porque no están abiertos a la autocrítica. E incluso, porque yo personalmente, yo no soy abogada, entonces yo cuando hago una crítica muy transversal desde la estructura de la opresión que se basa en la dominación, remontándome a cuando éramos cazadores-recolectores de por qué viene todo esto y claro, me están mirando así diciendo, pero ¿de qué estás hablando? Si yo me saqué a la oposición y lo aplico como lo tengo que aplicar. Es como, vale, no te estás enterando de nada. Y ahí, en ese tipo de situaciones, sí que es bastante hostil, bastante. También, a mí al principio en redes sociales sí que me afectaba bastante porque como está mal visto ser abiertamente pro-LGTB, ¿no? Y además denunciar que incluso dentro del turno de oficio hay abogados homófobos que están llevando casos de LGTB-fobia, ¿no? Y de la necesidad de que los colegios de la abogacía también creen un turno especial para personas LGTB. Yo sí que al principio, que ahora ya me da bastante más igual, sentía una hipervigilancia, ¿no? Porque cada cosa que ponías te lo rebatían diciendo que no era así, que todo iba fantástico, ¿no? Entonces sentía que en cierta manera lo estaba exagerando, me lo estaba inventando. Entonces ahí sí que me afectó un poco a nivel personal. Luego ya, evidentemente, hablas con víctimas, te dicen, es que me pasó lo mismo. Todo es que, el rato. claro, y sí. Todos los días lo vives, entonces al final, pues bueno, pues ves que es real. Y luego, por otro lado, no estamos bien vistos en los mundos jurídicos, pues en los premios jurídicos, en eventos que hacen para hablar de delitos de odio, pues llevan a gente afín, ¿no? Que dice, pues que todo funciona súper bien. No te van a llevar a ti porque sabes perfectamente que no te casas con nadie y que vas a poner a todo el mundo de vuelta y media. Qué pena lo que estáis comentando, porque es como que el ser esa parte incómoda dentro de una sociedad es como que te crea más barreras de las que realmente tendría que hacer, y yo, desde luego, desde mi más humilde espacio, os aplaudo por lo bravas que estáis siendo y tirando para adelante con esto. De hecho, en este episodio os quería preguntar, ya ha pasado un año de esa afortunada aprobación en el Congreso de los Diputados de la rebautizada como ley trans, pues un poco pues todo lo que se ha vivido. Este año de vida de la ley, al final había como mucha controversia al principio, mucho miedo sobre en qué se podría traducir, en que si esto iba a ser una pájara abierta para que la gente se sometiese a cirugías de reasignación de sexo, etcétera. ¿Habéis tenido muchos casos en vuestro despacho de abogados relacionados con esta ley a raíz de que se haya aprobado? Sí. O sea, tanto teníamos antes de la aprobación y luego después también. Yo creo que lo curioso de después de la aprobación es los casos de machirulos
a los que le han denegado el cambio de sexo registral en base al fraude de ley, que se han puesto en contacto con nosotras para que les ayudemos a recurrir esa decisión, ¿no? Eso ha sido, a mí me ha parecido como muy curioso, porque evidentemente saben que... ¿Cómo se gestiona eso? Porque se te queda cara de póker, imagino, lo primero cuando te contactan. Totalmente. ¿Es tan evidente el caso? Claro, y luego ya se enfadan cuando les decimos que no. Claro, exacto, porque lees el auto, o sea, ya es raro que un registro civil te deniegue el cambio de sexo registral, ¿no? Porque tienes que estar muy seguro, y más allá que te lo deniegue porque haya constatado que hay un fraude de ley, ¿no? Luego te lees el auto que te envían y dices tú, claro, es que está muy bien desestimado, ¿no? Es que es lógico. Claro. Y luego cuando se lo dices a esta persona, claro, se queda como... Se indigna. Sí, se indigna porque es como que os voy a pagar, que es como, no, que es que nos da igual, o sea, que no vamos a formar parte de este fraude de ley que consideramos que está bien denegado, ¿no? Entonces, creo que esto conecta mucho con ese bombo que se dio en los programas de televisión, en los medios de comunicación en general, diciendo que iba a haber una avalancha, ¿no?, de youtubers y de hombres que se iban a cambiar de sexo para, bueno, pues para evitar que se le aplicase la ley de violencia de género o para beneficiarse de todas las medidas de apoyo laboral. Se ponen medidas entre comillas. Claro, exacto. Pero al final lo que ha quedado claro es que no se ha conseguido ningún cambio de sexo registral a ningún machirulo, ¿no? A todos estos youtubers, a este abogado de Valencia que fue a hacerse el cambio registral y demás, a todos esos se les ha denegado, ¿no? Nosotros hicimos un artículo en El Salto Diario cuando empezó todos estos bulos, porque decían que como la ley trans era algo abstracto, es decir, que tú el sentirte mujer o sentirte hombre era como muy abstracto, no había manera de probar que había fraude de ley, ¿no? No había manera de probar que tú no eras quien decías ser. Nosotras hicimos un artículo como un poco extenso explicando cómo se podía identificar el fraude de ley, ¿no? Que incluso Irene Montero en un podcast lo nombró. Sí. Entonces, al final se ha reflejado o se ha aprobado que todo esto que cualquier persona con dos dedos de frente estábamos diciendo cuando se aprobó la ley, ha acabado siendo así, ¿no? Nadie se ha cambiado el sexo registral. Nadie que no sea una persona trans, ¿no? Se ha cambiado el sexo registral, ni se ha evitado aplicar la ley de violencia de género, ni hay millones de menores hormonándose, sino todo lo contrario. Hay personas intersexuales que gracias a esta ley el primer año no tienen que elegir, entre comillas, qué sexo poner, ¿no? Hasta los 12 años se les prohíbe todo tipo de intervención quirúrgica, en fin, que es que... Y lo bueno, además, que ni siquiera tiene que pasar por un tratamiento médico. Efectivamente. O sea, que eso también puede traer unas consecuencias a futuro. Entonces, que al final hay como muchos beneficios. Si os parece, un poco para que nuestros oyentes se familiaricen un poco con cómo es el proceso, ¿os importaría contar realmente cómo acompañáis o cómo tendría que ser ese inicio en el registro civil y los siguientes pasos que hay para que quede claro cuál es el proceso cuando tú dices, oye, decido avanzar porque el cuerpo en el que estoy no me identifica, no me representa y soy una persona trans y necesito en consecuencia que se me trate conforme a lo que siento y a lo que soy? Totalmente. Un poco por resumir desde vuestra experiencia cómo es esto y aclararlo, porque también es como que sigue habiendo mucho ruido en cuanto a lo que es la ley trans y cómo beneficia estos pasos y el poder cursarlo. Totalmente. Yo lo primero que querría decir es que gracias a la ley trans, que aunque va un poco en contra de nuestra economía empresarial, las personas trans a día de hoy, gracias a esta ley, no necesitan tanto nuestro asesoramiento, nuestro acompañamiento, porque es mucho más fácil todo, ¿no? No es tan engorroso, no hay que probar tantas cosas. Entonces, gracias a eso, no acuden tanto a nosotros, ¿no? Que es algo bueno, porque al final, gente que no tenga esa capacidad económica, pues puede hacerlo. Entonces, el proceso en general es bastante sencillo. Una persona trans que quiera hacer el cambio de registro, bueno, dista si es menor de edad o no, ¿no? Bueno, una persona mayor de edad, por ejemplo, tendrá que acudir al registro civil, decir que quiere hacer una modificación, un cambio del sexo registral y normalmente va acompañado también del cambio del nombre. Hay veces que los cambios del nombre se hacen antes. Entonces,
allí en el registro civil, pues te recogen esa solicitud. Antes de los 3 meses siguientes vas a una nueva convocatoria en la que te dicen si te reafirmas en esa solicitud y, pues bueno, normalmente si te suelen hacer un poco más de preguntas para saber si existe fraude de ley o no, ¿no? Pues te hablan con tus pronombres en los cuales te quieres o te sientes identificado, identificada, no con los que tienes en el DNI, ¿no? Para ver si tú respondes a eso, bueno. Y a partir de ahí tienen un mes para resolver ese cambio de sexo registral. Es así de sencillo. Si te lo estiman, pues ya está, se da parte de ello a las instituciones para que puedan cambiar el DNI. Exacto. Y luego si no te lo dan, pues si no te lo estiman, te envían el auto diciendo que no, y entonces lo que puedes hacer es recurrirlo ante la Dirección General del Registro Notarial, que bueno, se llama de Fe Pública. Esto en los menores de edad. Si son menores, aquí también va por edades, ¿no? Es distinto. A partir de los 16 años es el mismo procedimiento que acabo de decir yo. El menor no necesita autorización ni de sus padres, madres o tutores legales. Va allí y hace el mismo procedimiento. De 16 a 14, lo que haría es que tiene que tener la autorización de sus padres, madres o tutores legales, ¿no? Aquí también al registro civil, pero con sus acompañantes, y luego de 12 a 14 años se tiene que hacer con una autorización judicial, no en el registro civil. Entonces tendrías que poner una demanda ante el juzgado de primera instancia de tu domicilio solicitando este cambio de sexo registral. Y entonces el juzgado tomaría declaración al menor, vería un poco cómo es la situación y se estimaría. Esto es genial. Así. Un poco exacto. Yo creo que queda clarísimo. O sea, que al final quien no lo quiera ver es porque obviamente no lo quiere ver. O sea, no obviamente. Porque no es cuando empezaron todos los bulos y demás, se ve que hay una intencionalidad. Es decir, no es que realmente haya una preocupación y que realmente digas, es que realmente estamos preocupados por esto porque puede ocurrir todo esto terrible que nos estamos imaginando. No, hay una intencionalidad, hay una ideología, hay un que frenar el avance, y qué casualidad que siempre es con las mujeres, con el colectivo LGTB, vaya, qué casualidad, porque obviamente no es una casualidad, sino que es una cuestión de dominación, obviamente. Total. Y que se planteaba todo, perdón, Isaac, disculpa. No, di, acaba. No, que era como que todo se presentaba como muy apocalíptico, ¿sabes? De decir, que ¿por qué y os quería también preguntar un poco por esto, ¿por qué creéis que se generó, desde vuestra opinión, tanto profesional como personal, porque al final también pertenecéis a los colectivos, ¿por qué creéis que se generó todo este clima de tormenta antes de que la ley llegase al Congreso? Cuando era algo que viene rodando a nivel estatal desde el 2016, si no recuerdo mal. Yo aquí voy a parafrasear a Locke Venom, que dice algo que me parece que tiene toda la razón del mundo. Además, es una conversación con Jonathan Van Ness, 2 reinas de entre las reinas, que lo que dice es porque las personas trans lo que traen es opciones. Es decir, ya el binarismo, que la mujer tenga que servir al hombre, que se quede en casa, ya todo eso está más que roto. Y las personas trans lo que vienen es a decir, hay opciones. Y esas opciones son las que tú decidas para ti. Entonces, como vivimos en un sistema que se basa en la dominación, ya sea del hombre a la mujer, al final hacia el vulnerable. Es decir, es un sistema que únicamente se basa en dominar a los demás, ya sea desde la perspectiva capitalista, ya sea desde la perspectiva racista con la supremacía blanca o ya sea desde la perspectiva patriarcal. Como se basa en la dominación, si tú de verdad das libertad de verdad a las personas para que decidan, estás rompiendo con esa dominación. Entonces, estás yendo contra la propia estructura y contra los cimientos de cómo nos entendemos, de cómo está montada la sociedad, ¿no? Por eso se planteaba como la cosa más terrible del mundo, como en su momento con el matrimonio igualitario, que aquí la gente se va a casar con cabras, con perros, y es como, a ver, párate, pero tú... Contextualiza.
como si las personas trans no son ni el 1% de la población. ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Que algo que decía Carla Antonelli en un evento en el que coincidimos, que compartimos mesa, Carla Antonelli decía, pero ¿cómo menos del 1% de la población va a borrar a las mujeres, al 51% de la población? Pero es que es matemáticamente imposible. Entonces, al final, no es por una cuestión realista de, oye, es que se pueden dar todas estas situaciones y tenemos que ver cómo las gestionamos. No es, uy, no, porque esto no me está viniendo nada bien, así que vamos a parar aquí. Entonces, al final también se ve como las mujeres blancas, burguesas, privilegiadas, que esto fue una de las cosas que dije en la Universidad de Valencia, que les sentó fatal y concretamente podría dar nombre, pero no lo voy a dar, obviamente, porque se sintió muy ofendida de que le dijera, es que eres una blanca privilegiada. ¿Por qué? Porque al final todas las mujeres trans excluyentes lo que están haciendo es repetir ese patrón de dominación. Es como las personas trans son mucho más vulnerables porque no tienen los privilegios que las mujeres blancas tenemos, entonces es, venga, vamos a volcar todo esto contra estas personas. Como, no repitas el mismo patrón, porque en realidad es lo que dice Carla Antonelli, ¿cómo menos del 1% de la población va a borrar al 51%? Si es que es imposible. Totalmente. Matemáticamente es imposible. Entonces vamos a darle una vuelta, a ver realmente qué es lo que está pasando aquí y cuáles son los valores que están moviendo todo esto, ¿no? Sí, aquí es cierto que el clima como que se vició mucho y en mi humilde opinión, aquí creo que los medios tenemos que hacer autocrítica, que los representantes políticos de la sociedad también tienen que hacer autocrítica, porque los medios al final tienen que servir para informar, no para desinformar. Exacto. Y los representantes políticos tienen que mirar en salvaguardar las necesidades que tiene la ciudadanía y hasta qué punto serían denunciables pues todas esas declaraciones que se habían hecho de manera torticera en estos casos, pues, generando fake news y demás. Y al final, pues eso, ¿qué responsabilidad legal podrían llegar a tener tanto los medios como las personas políticas que están ostentando un cargo público y que están contribuyendo a echar gasolina con desinformación? Totalmente. A ver, aquí entramos en un punto complicado porque al final entra la justicia y la justicia cuando interpreta, pues interpreta, aunque ellos digan que no interpretan las cosas de manera aséptica, las interpretan acercándose a su ideología. Obviamente. Entonces, lo que ocurre es que tú cuando a nosotros nos pasa también, dependiendo del lugar en el que denuncies, vas a encontrarte con que un delito de odio contra una persona LGTB es entendido como tal o te dicen que es libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, en Madrid constantemente nos dicen que ataques contra personas trans simplemente es libertad de expresión por entender la ley trans de una manera totalmente distinta, ¿no? Entonces, esto es denunciable tanto por la vía penal, porque evidentemente hay un delito de odio, ¿no? Hay un mensaje que se lanza para atemorizar a la población sobre un colectivo oprimido y vulnerable, ¿no? Incluso Carmen Calvo fue en un informe del Consejo de Europa criticada por los mensajes de odio que estaba lanzando contra las personas trans cuando ella era vicepresidenta del gobierno, ¿no? Entonces, no sabía esto. Sí, pues eso hicieron un informe en el que pues, condenaron como a nivel palabras, sí. Exacto, esta situación que estaba generando parte del gobierno, que en este caso era Carmen Calvo. Entonces, está la vía penal, que al final es muy complicada y te tocaba luego luchar. Luego también está la vía administrativa, ¿no? Es decir, con la, pues por ejemplo, Telemadrid, ¿no? Hace poco soltó un bulo bastante fuerte. Entonces, ahí lo que puedes activar es el procedimiento administrativo, sancionador. Pues va en contra de la ley, por ejemplo, en este caso, de la ley trans de la Comunidad de Madrid. Problema que nos encontramos, que aquí evidentemente depende otra vez este procedimiento de la comunidad autónoma y del color político que tenga la comunidad autónoma. Entonces, aquí si es Madrid, pues evidentemente no va a tener demasiado recorrido. Al final siempre dependes un poco de a quién le caiga. También, pues, si eres un medio, intuyo que habrá algún tipo de asociación o algún tipo de institución que vele porque esa información es veraz, ¿no? Entonces, también ahí a lo mejor puede haber algún tipo de sanción.
pero... Qué pena los sesgos. Sí, totalmente. Me encanta que hayas abierto este melón porque desde los que estamos fuera de toda la parte legislativa o fuera de cómo funcionan las leyes o realmente las competencias entre estatal y comunidades autónomas, aquí, obviamente, hace unas semanas se ha producido también otra dinamita por parte del gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, en el que ha echado para atrás dos de las normas que Vox venía proponiendo que se anulasen desde 2019 en relación a la ley regional del colectivo LGTBI que en su momento aprobó Cristina Cifuentes, también del Partido Popular. ¿Hasta qué punto entra en conflicto estos pasos atrás que se dan a nivel autonómico frente a los avances que propone la ley estatal que se ha aprobado en febrero de 2023? Claro. Aquí el problema, entre comillas, es las competencias, ¿no? Siempre hablamos de las competencias en derecho y es que vivimos en un país en el que la mayoría de las competencias están delegadas a las comunidades autónomas, ayuntamientos. Entonces, es verdad que existe a día de hoy una ley estatal, ¿no? Que homogeneiza. Lo has dicho bien. Se te ha entendido, Isaac, no te preocupes. Las normas autonómicas, ¿no? Entonces, si incluso alguna comunidad autónoma no tiene ninguna ley, se le aplica a la estatal. ¿Cuál es el problema? Que hay cuestiones que son competencias exclusivas de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos que se ha derogado parte educativa, sanitaria del colectivo LGTB. El problema es que aquí el Estado no puede asumir las competencias que la comunidad autónoma no despliega. Por lo tanto, si la comunidad autónoma no hace esfuerzos porque en la comunidad educativa se den valores LGTB, se den valores en igualdad, se dé formación, haya protocolos y demás, aunque la ley estatal obligue a las comunidades autónomas a hacerlo, si la comunidad autónoma no desarrolla esa parte, al final se queda en papel mojado, ¿no? Por mucho que diga la ley, si la comunidad autónoma no lo desarrolla o no pone medios o incluso lo deroga, pues ahí tenemos un problema. Otra cosa es que la ley de la comunidad autónoma diga algo expresamente que vaya en contra de la ley estatal. Entonces ahí sí que se podría incluso recurrir por ser inconstitucional. Pero claro, mientras todo eso se lleva, que el Constitucional, aunque ahora se ha puesto un poco a las pilas, va muy lento, pues claro, todos esos años las menores van creciendo, tú tienes que ir al médico y te van a llamar por un nombre que no es el tuyo y un largo etcétera. Yo tengo la sensación de que las personas que están en las altas cúpulas de lo que sea, ya sea de la política, de la judicatura, como no han recibido violencia en sus propias carnes en su altísima mayoría, es decir, es un 99,9% de personas muy privilegiadas, a mí me da la sensación de como si estuvieran jugando, ¿no? Como si estuvieran, vamos a decidir, es como, amor, esto tiene una repercusión en la vida de las personas. Deja de teorizar, deja de hablar, deja de... amor, es que tienes que decidir tú y tu decisión va a tener un efecto brutal en la vida de las personas. A mí me gustaría tener una sensación mayor de que esto es algo que realmente se entiende. Es decir, que más allá de tu propia ideología, ¿no? De decir, no, porque yo realmente creo que el aborto es un sacrilegio porque soy una persona católica. Es como, vale, pero ¿entiendes el impacto que va a tener eso en la vida de las personas? ¿Tú realmente has hecho una reflexión profunda de eso? ¿O realmente te has quedado únicamente en que como tú, incluso si lo tuvieras que hacer, te irías a Londres y te lo pagarías y que por lo tanto te da igual? La sensación que yo tengo en general, tanto de la política como de las altas esferas de cualquier sector de la vida, es ese, que como que están jugando al Monopoly, están jugando a ser personas mayores. Y es como, ya, pero eso luego tiene un efecto. Y ese efecto no lo vas a recibir tú. Entonces, ¿hasta qué punto esas decisiones realmente tienen esa reflexión profunda de entender y comprender qué efectos va a tener? Claro. Bueno, reducidas en mi humilde opinión. Sí, aquí, a raíz un poco de lo que estabais comentando, se me viene a la cabeza rápido. En Madrid ahora, las terapias de conversión, por ejemplo, están, o mejor dicho, no están penadas o no están prohibidas, whatever. El tema es que en la ley estatal sí que es algo que se prohíbe.
Exacto. ¿Prevalece la ley estatal frente a la ley regional? Sí, en ese sentido sí. Estaría prohibido también en la Comunidad de Madrid. Ahora, el problema es que tú puedes iniciar ese procedimiento sancionador en la Comunidad de Madrid y ya tenemos antecedentes, incluso cuando estaba prohibido expresamente en la ley trans y en la ley LGTB, que dejaban pasar los plazos y que, por lo tanto, pues se prescribía o se les pasaba la instrucción. Entonces, el problema es ese. El problema es que, aunque prevalezca la ley estatal en el sentido de prohibir las terapias de conversión, quien tiene que hacer la instrucción de ese procedimiento sancionador y luego decidir si eso es sancionable o no es la comunidad autónoma. Por tanto, volvemos al mismo problema. Claro que evidentemente se irá prohibido, pero al final quien la ejerza pues puede quedar impune gracias a que el gobierno está, pues bueno, en su mismo pensamiento, ¿no? Ok. ¿Alguna recomendación para oyentes, compañeros, amigos del colectivo que están en Madrid en esta situación, que no saben por dónde tirar y que quieran denunciar estas situaciones de abuso? ¿Qué pueden hacer para que sea efectiva su decisión de ir adelante con un proceso de denuncia? La ley estatal, estoy hablando así un poco de memoria, que quizá no estoy en lo correcto, incluye un procedimiento sancionador cuyo órgano competente es el Ministerio de Igualdad. Entonces, yo intentaría, si veo que ese procedimiento no está llegando a nada, iniciar este procedimiento estatal en el Ministerio de Igualdad, porque al final no pierdes nada, ¿no? Tú inicias el autonómico y si ves que no te hacen caso, más allá incluso de poder recurrirlo ante los juzgados, al contencioso administrativo y demás, pero bueno, eso al final es un coste económico, es tiempo y demás, intentar esta vía, ¿no? Del procedimiento sancionador del propio Ministerio de Igualdad, a ver si tiene algo más de recorrido o a ver si el Ministerio de Igualdad empuja un poco o algo por el estilo. Genial. Y para ir terminando, Rocío e Isaac, además de agradecer vuestro tiempo, sí que me gustaría que también nos ayudarais a visibilizar o hacer una foto como muy real de qué es todo lo bueno que en este año ha traído esta ley que impulsó el Ministerio de Igualdad. Genial. ¿Cuánta cosa? A ver, yo lo que, sobre todo es con las personas trans. Es verdad que esta ley es LGTB y homogeneiza todas las normativas y demás, pero yo creo que la gran deuda del Estado estaba con las personas trans y el despatologizar su situación, ¿no? Y el no exigirles que fueran al registro, que tuvieran que aportar un documento en el que dijeran que tenían una disforia de género, que además llevasen 2 años de hormonación, ¿no? Creo que esto es muy importante porque ha facilitado muchísimo a las personas trans a que den el paso a poder hacer este cambio de sexo registral de manera fácil y además el permitir que no necesiten ir a un abogado o una abogada para que les ayude, ¿no? Porque es muchísimo más ligero el procedimiento. También con respecto a los menores, ¿no? Que anteriormente los menores no tenían, dependía muchísimo del tipo de registro civil, ¿no? De quién fuese el encargado o la encargada. A día de hoy, esto sigue pasando en los menores de 12 años, pero de 12 a 16 está todo como muy formal y es fácil. Las personas intersexuales, que se les permita durante un año a sus padres, madres o tutores legales no poner el sexo masculino o femenino, ¿no? Que se prohíba con menos de 12 años intervenirles quirúrgicamente y a partir de 12 años se les puede intervenir de la manera menos violenta posible y siempre contando con el consentimiento del menor, ¿no? También a efectos laborales, el poder tener una inclusión laboral para, por ejemplo, las personas trans que históricamente han sido excluidas del mundo laboral, que han acabado la prostitución, ¿no? Pues, en el 99% por una voluntad que no ha sido suya, sino que al final ha sido obligada. Entonces yo creo que en este caso el colectivo LGTB, pues evidentemente no se ha visto como tan beneficiado porque lo que ha hecho la norma es homogeneizar las de las comunidades autónomas, ¿no? Evidentemente las que no tenían ley
o tenían una ley peor, pues se han visto beneficiadas, pero por regla general, más o menos, es lo mismo que decían anteriormente. Y las personas trans e intersexuales, pues se les ha facilitado enormemente la vida. Y enormemente es que es en su día a día, es cuando vas al médico, es cuando en el colegio te tienen que llamar por tu nombre, qué nombre te ponemos, los protocolos antiacoso, es que es absolutamente en todo, en la biblioteca. Entonces, yo creo que lo espectacular del Ministerio de Igualdad que hemos tenido en estos años es que han cogido lo que reclamaba la calle y lo han llevado a las instituciones, tanto con esta ley como con la ley del solo sí es sí. Es decir, vamos a dejar de teorizar, vamos a dejar de hablar de es que el feminismo, es que el colectivo, y vamos a decir, vale, vamos a reunirnos con asociaciones. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que ayudaría? Vale, pues vamos a llevarlo eso a la legislación. A mí me parece que eso estaremos en deuda como país a personas con nombre y apellidos muy concretas hasta el día que nos muramos todas. Totalmente. Entonces, para mí, que haya habido ese traslado, para mí es lo importante. Total. Porque Genial. leyendo la norma, sabes que han entendido qué es lo que pasa. Porque hay veces que lees una norma y yo lo llamo poesía jurídica, porque es preciosa y tenemos derechos y tal, pero luego eso tú no lo puedes llevar a tierra porque no se materializa así. Claro, y aquí se nota que sí, que hay, o sea, que evidentemente falta muchísimo todavía por avanzar porque es sabido que el PSOE puso muchísimas trabas, expulsó a los migrantes, expulsó a la gente, a las personas no binarias, y evidentemente todo eso, pues esas personas siguen sufriendo ese tipo de violencia institucional. Pero más allá de lo que falta, al menos lo que hay sobre el papel, lo utilizamos a diario nosotros como despacho, lo utilizan las personas LGTB y, vamos, ya ha supuesto un antes y un después en la vida real, en el día a día de las personas, que es realmente lo importante, lo que debería pasar siempre, efectivamente. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta radiografía de lo que ha sido el año 2023 desde la aprobación de esta ley. Muchos éxitos, mucha suerte con todo lo que estáis haciendo. De nuevo, enhorabuena por vuestro trabajo. Os seguimos por redes, sois súper activos y creo que ayudáis muchísimo a personas que no saben por dónde tirar, hacer un punto de situación y decir, ok, necesito acercarme a vosotros, que me digáis y poder ganar en los derechos que como persona necesito. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo una vez más y estaremos encantados de contar con vosotros cada vez que queráis. Aquí tenéis vuestro megáfono. Genial, pues muchísimas gracias por invitarnos y por tener este espacio en el que se pueda hablar de estos temas tranquilamente. Exacto. Genial. Un saludo, chicos. Un saludo. Chao. Chao. Pues con este interesante tema y con un balance tan positivo a nivel de salvaguardar derechos humanos, nos despedimos, agradeciendo vuestra fidelidad y obviamente os invitamos, si todavía no lo hacéis, a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @ojoallunes. El mes que viene volvemos con un nuevo tema. Gracias por estar ahí.